Buenas noches, mi nombre es Anabel Castaño y antes de empezar mi exposición quisiera agradecer a la Comisión de Cultura por esta invitación a participar hoy de este encuentro de psicoanalistas dialogando con las artes 2025 en esta mesa o en esta sesión sobre letras y infancias. Extender mi saludo a Diego Ceballos y a todos las y les presentes. Eh, no estoy en este momento compartiendo el espacio sincrónico con ustedes por un tema de compromisos previos adquiridos que, bueno, hicieron que no se dieran las condiciones para poder estar sincrónicamente en este Zoom. Así que por eso estoy grabando en otro tiempo y espacio para compartirles algo de lo que me propusieron. Y justamente, ¿qué me propusieron? Bueno, Verónica y Alicia me dijeron si podía traer acá eh, algo sobre tradición oral, que es una de mis especialidades, infancias y canibalismo. Cuando estamos hablando de tradición oral, primero hago la salvedad, estamos pensando específicamente en una forma de transmitir los relatos, la oralidad, que es de generación en generación, pero que es muy cambiante. O sea, a veces decimos tradición y pensamos que es algo que está quieto en el tiempo, pero no es así. Y justamente la tradición oral refleja momentos históricos, geográficos, culturales, aspectos que van cambiando en la sociedad, miradas distintas, depende de quién es él o la narradora que enuncia lo que está contando. Y bueno, esto es algo que también nos permite ver muchas variantes y versiones de historias y nos permite también ver como un caudal bastante amplio de ejemplos y de miradas. El canibalismo es uno de los aspectos que aparece mucho en variantes, versiones de distintas partes del mundo, aunque hoy yo seguramente voy a estar trayendo más ejemplos de cuentos tradicionales clásicos, digamos de tradición oral tal vez más europea u occidental. Eh, como para que veamos justamente qué pasa con esta interacción o esta relación entre las infancias y estos cuentos. Cuando estamos pensando también en canibalismo, yo estoy pensando en comer carne humana. No estoy pensando, por ejemplo, en el vampirismo u otros aspectos que en algunos casos en el folclore se consideran parte del canibalismo. ¿Sí? Estoy pensando específicamente en la carne humana y no me voy a meter más que en eso. No voy a hablar tampoco de mitos. Hay muchos ejemplos en los mitos. Cronos y Zeus, Odiseo enfrentándose a Polifemo y los cíclopes. Digo, hay elementos desde la mitología clásica hasta otras mitologías, otras narrativas míticas donde está el canibalismo también presente. Pero ¿qué pasa en los cuentos? ¿Y qué pasa en los cuentos donde tenemos infancias como protagonistas? O en algunos casos infancias también a veces tal vez más laterales, no son el personaje principal que mueve la acción, pero sí son o cumplen un rol importante en la historia. Igual la mayoría de los casos que hoy les traigo tienen que ver con el niño o la niña como protagonista de un cuento tradicional y qué pasa en esos casos donde aparece la situación de canibalismo. De los niños y niñas más conocidos, Caperucita. No me voy a centrar en las versiones de los hermanos Grimm. Ellos van a publicar muchas versiones y ediciones que van a ir recortando, modificando, agregando, quitando desde 1812 hacia la década de 1850-60. Hay muchos cambios que sufre el cuento de Caperucita. Perro, en la época del Rey Sol, en la corte del Rey Sol, va a estar también publicando otra versión de Caperucita, pero si buscamos versiones y variantes de otras regiones y de otros momentos históricos, tenemos algunas versiones más poderosas en términos de la presencia del canibalismo. En el caso de Francia, versiones del siglo XVI y XVII, algunas recogidas por Robert Darnton en La Gran Matanza de Gatos, y otras versiones como una que va a publicar Italo Calvino en Cuentos Populares Italianos, que se llama La Falsa Abuela, donde tenemos una niña que visita a su abuela. No se llama Caperucita ella, no está vestida de rojo, pero es la niña que visita a su abuela y cuando llega a la casa de la abuela se encuentra con todo a oscuras, la voz de la abuela desde adentro invitándola a pasar. Y cuando ella ingresa se encuentra con una vianda, una comida y bebida que la está esperando y que su abuela desde la cama, en la penumbra, la invita a degustar. No es la abuela, en la versión francesa es un lobo, en la versión italiana es una ogra, una orca, una ogresa, pero lo cierto es que la niña se ve empujada o invitada a comer
En la versión francesa la niña come y bebe sin preocuparse. En la versión italiana tiene dudas, no le gusta lo que está sintiendo en la boca y lo deja. En ambos casos está esta presencia de la carne y la sangre de su abuela, que el lobo o la ogresa están empujando a la niña a comer. En este caso son protagonistas de un acto de canibalismo en el cual ellas están comiendo la carne humana. Después de todo eso hay una serie de situaciones en estas variantes del cuento donde, digamos, no vuelve a aparecer el canibalismo, pero sí ya esto generó otra situación. La abuela las invita a quitarse la ropa, a acostarse en la cama con la abuela, y ahí empieza todo el diálogo de qué manos tan grandes tienes, qué ojos tan grandes tienes, que, bueno, todos los elementos que uno puede sumarle al cuento y que es común también en los Grimm. Pero en el caso de la versión francesa hay un gato que alerta a la niña. El gato previamente había intentado alertarla de lo que estaba comiendo y la niña no había entendido lo que el gato le decía, pero ya en la cama el gato le alerta a la niña que no está con su abuela. En el caso de la versión italiana no hay un gato, pero la niña nota que la abuela tiene un rabo peludo y dice, mi abuela no tiene esto. Y entonces nota que es una ogresa, reconoce que es una ogresa la que está con ella. En ambos casos, la solución de escape, de huida de las niñas, es que van a presentar una cuestión escatológica. Tienen ganas de ir a hacer caca, le dicen a la abuela eso, insisten con salir de la casa para hacer caca, y entonces, bueno, la abuela trata de retenerlas, las ata. Empieza un diálogo desde la niña en el exterior y la abuela adentro, mientras la nena trata de desatarse, ¿no? Y diciendo, bueno, estoy haciendo fuerza, todavía no sale, que digo, todo este diálogo, en algunos casos aparece esto de, me diste de comer mucho, por eso estoy haciendo caca, y después la niña huye y es perseguida por la ogresa o el lobo. En estas situaciones, en estas variantes, el lobo o la ogresa mueren y la niña se salva. Después tenemos otros tipos de cuentos donde aparece un poco más presente la figura de los padres en algún aspecto. Por un lado, los cuentos al estilo de Hansel y Gretel o de Pulgarcito y Molly Whoopie, que es una versión escocesa similar a la de Pulgarcito, pero donde el personaje protagonista es una niña, entonces digamos se invierte el tema del rol de género. Pero bueno, en todos estos lo que tenemos es una situación en general de hambruna o de escasez donde los padres eligen dejar abandonados a sus niños. En esta situación los niños perdidos en el bosque se encuentran con una casa diferente. En el caso de Hansel y Gretel, la casa hecha de golosinas, y en el caso de Pulgarcito y Molly Whoopie es una casa en la cual los recibe una mujer que es la esposa de un ogro. La mujer les da hospitalidad, pero los quiere sacar, echar rápido, porque sabe que si viene el marido, los va a querer comer. En ambos casos, la casa implica una situación de peligro. La bruja de la casa de golosinas es la que captura a Hansel y Gretel, los encierra en una jaula y los quiere engordar para finalmente devorarlos. Y en el caso de Pulgarcito y Molly Whoopie, el ogro llega, los niños están escondidos porque no han llegado a irse a tiempo, y el ogro dice que huele carne humana. Esto mismo pasa con el ogro o el gigante de Jack y las habichuelas mágicas. Entonces tenemos ahí como personajes similares en esta relación del querer comer carne humana. Los ogros en particular son personajes que comen carne humana de por sí en casi todos los cuentos. Ustedes los van a encontrar y van a encontrar esta característica directamente. La cuestión es que en Hansel y Gretel los niños resuelven engañando a la bruja y matándola y escapándose ellos, liberándose ellos. En Pulgarcito y Molly Whoopie el ogro les ofrece hospitalidad, que se queden a dormir esa noche, que compartan digamos la habitación con los hijos o las hijas del ogro, que tienen su propio camisón y unos sombreros muy bonitos. A los niños estos que son recibidos de forma hospitalaria también les dan un camisón, un gorro diferente, y a la noche, cuando se apagan todas las velas, todas las luces, Pulgarcito o Molly Whoopie se levanta, saca todos los gorros que tenían ellos como, digamos, que habían recibido de su anfitrión, y los cambia por los gorros que tienen los hijos del ogro. El ogro se levanta en medio de la noche, busca a través de las cabezas a ver cuáles son los gorros que él les dio a estos huéspedes que en realidad van a hacer su cena,
y los devora, sin saber que acaba de devorar a sus hijos o a sus hijas. Entonces tenemos ahí algunas situaciones donde estos niños abandonados en el bosque se encuentran con este peligro caníbal. También hay situaciones donde los padres van a tener un rol, en muchos casos el niño deseado o la niña deseada, padres que quieren tener un hijo o una hija y esta hija o este hijo nacen caníbales y van devorando todo, incluso a sus propios padres. Hay todo un tipo de cuento en el cual son todos hermanos varones y la única niña es una niña caníbal y uno de los hermanos es el que descubre que es ella la que está devorando todo y bueno, a través de algún tipo de talismán se protege, pero después hay una segunda parte donde este muchacho ya casado vuelve y se reencuentra con esta hermana y la hermana termina devorando su caballo, su esposa, bueno, un montón de otros elementos hasta que finalmente él la vence a través de este talismán. Esto de la hija caníbal es algo que también, si no es hija caníbal, es un padre o madre que desean ser padres o madres y que en lugar de eso tienen un objeto y este objeto termina convirtiéndose en algún elemento de canibalismo. Y después, volviendo un poco a los cuentos más clásicos, más conocidos, dentro de los cuentos de los Grimm tenemos un cuento que no está en todas las ediciones de los Grimm, está en las primeras y en algunas ediciones completas, para tener en cuenta, que es El Enebro. En El Enebro lo que tenemos es una mujer embarazada que desea ser madre, desea tener a este hijo y desea que este hijo tenga la piel blanca como la nieve, el pelo negro y las mejillas rojas, muy parecido al comienzo de Blancanieves. Cuando nace el niño, la mujer muere, la entierran y donde ella está plantan un enebro, un juniper tree. Y este enebro crece, el niño crece también, el padre en algún momento se casa en segundas nupcias y esta nueva mujer le da a luz a una niña, entonces el nene tiene una hermanita. La madrastra al nene no lo soporta y la situación de canibalismo que se va a dar es el punto más cruento y es el motivo por el cual este cuento en general es censurado en muchas colecciones de los hermanos Grimm. El nene le pide a la madre comida, la madre no le quiere dar y en un momento para sacárselo de encima le dice que vaya a donde está el cofre, donde están guardadas las manzanas secas, que son manzanas para que duren el invierno, y le dice, bueno, saca una manzana de ahí. El nene levanta la tapa del cofre, se asoma y cuando se asoma la madrastra viene por detrás de él y ¡tac!, le cierra la tapa en la cabeza y le corta la cabeza. Pero ahí no termina la historia. La mujer pone la cabeza de nuevo en el cuerpo del niño, lo ata esto con un pañuelo, a veces es un pañuelo rojo, y lo deja sentado en la puerta de la casa con la manzana como si estuviera durmiendo. La niña vuelve, porque no estaba ahí en esa situación, ve a la madre cocinando, ve al hermano que está con una manzana, le pregunta a la madre si le convida, ella le dice que no y que le pida al hermano. El hermano no le responde, la nena le dice a la madre le dice insistile y cuando la nena empuja al hermano, la cabeza cae rodando. La nena piensa que mató a su hermano, le dice a la madre y la madre lo corta al niño en pedazos y lo suma al guiso que está cocinando. Cuando llega el padre a la noche, pregunta dónde está su hijo, la madre le dice que el nene se fue a visitar a unos parientes y le sirve el guiso. El padre come todo el guiso y al mismo tiempo va diciendo que es la cosa más rica que ha probado, que no puede dejar de comerla. Y en el cuento mismo destacan como él come y tira los huesitos. La niña, debajo de la mesa llorando, recoge todos los huesitos y luego los planta debajo del enebro. Esto va a generar después una nueva situación en la cual un pájaro que sale de las ramas del enebro aparece para vengarse de la mujer y premiar a quienes sí lo ayudaron. Y el cuento termina con que el niño vuelve a revivir. Pero digamos, el momento de canibalismo principal lo tenemos ahí, en el momento en que la madrastra mata al niño y toda la situación que se genera después. Y así como este, hay muchísimos cuentos tradicionales donde aparece el canibalismo asociado a las infancias. No solamente esto, en algunos casos también tenemos la amenaza del canibalismo. Muchos cuentos donde, por ejemplo, los cisnes salvajes, una muchacha que tiene que rescatar a sus 6 hermanos o 7 hermanos que fueron convertidos en cisnes o en cuervos, tiene un juramento de silencio, finalmente en algún momento se casa con algún príncipe, queda embarazada, da a luz, y la madre del príncipe, o sea, la suegra de la muchacha, va robando los hijos de ella y la va dejando con un rastro de sangre en la boca.
que con el juramento de silencio ella no puede defender que ella no devoró a esos niños. Entonces ahí tenemos otro elemento de canibalismo. Las infancias son muy fuertes y viven situaciones muy fuertes dentro de estos cuentos tradicionales. La situación que no es de canibalismo, pero donde la infancia también está muy presente, podríamos cerrar con El flautista de Hamelin, donde tenemos a este hombre que fue contratado por una ciudad para liberarla de las ratas y cuando no le pagan, él vuelve y en vez de llevarse a las ratas se lleva a todos los niños de esta ciudad. Y esto, el relato más temprano que hay de esto es del siglo XVI. Así que bueno, un poco con esto les dejo algunos ejemplos. Disculpen porque me acabo de dar cuenta que me pasé un poco de tiempo. Y bueno, espero poder sumarme al momento de preguntas. Voy a tratar de hacer todo lo posible para encontrarme con ustedes.